Hola, mi nombre es Mavi. Les quiero contar mi experiencia en el Sanatorio Franklin. Esto pasó antes del estallido social. Fuimos con el papá de mi hijo y un amigo de él. Llegamos en la noche al tour en el sanatorio y se empezó con una psicofonía en una escalera tipo caracol que hay en el sanatorio, en el primer piso. Cuando empezaron con la psicofonía, el ser que se estaba comunicando dijo muchas cosas, pero lo que más me llamó la atención fue que dijo de lentes. Yo en ese momento andaba con lentes ópticos y éramos pocas personas las que andábamos con lentes, pero traté de no darle importancia y muchos no le dieron importancia, pero muchos escuchamos lo mismo, de lentes. Después seguimos con el tour, subimos al segundo piso. Llegamos a una pieza en donde había sido una niña torturada, violada, y cada vez que se embarazaba la hacían abortar. Y bueno, antes que empezara el tour, el guía nos dijo que estaba prohibido grabar con la cámara o en audio. Solamente se podía sacar fotos. Y cuando estábamos en esa pieza de esta niña que había sido abusada, yo empecé a grabar a escondidas la psicofonía que estaban haciendo. Empezaron con la psicofonía, yo grabando escondida, apoyada en la muralla, con mi hombro izquierdo. El papá de mi hijo estaba casi en la entrada de la puerta. Lo miro a él, miro a otro chico y a una guía que estaba en la puerta vigilando que la demás gente no grabara, porque como les digo estaba prohibido. Y los tres tenían cara de preocupación, cara de angustia, y ellos miraban hacia atrás, hacia el pasillo. Y los tres dijeron que habían visto la sombra de un hombre que se asomaba y se escondía, se asomaba y se escondía. La guía estaba aterrorizada. Yo traté de no darle importancia a eso y me concentré, para no asustarme, en la psicofonía. Cuando de pronto siento un calor en mi espalda, cerca de la cola, un poquito más arriba, un calor súper fuerte, un ardor. Y estaba el papá de mi hijo, como les decía, cerca de la puerta, y mi hijo estaba al lado mío. Y le digo a mi hijo que me revise la espalda y mi hijo saca el celular, me alumbra y se da cuenta de que me habían rasguñado. Y ahí empezó todo el caos para mí. Y al mismo tiempo que me pasa eso, había una niña que estaba frente a mí, pero más cerca del guía que estaba haciendo la psicofonía. La niña se desmaya. Y yo empecé a avisar de que me habían atacado, de que me habían rasguñado. Y me sacaron ahí de la sala, yo estaba nerviosa. Lo único que quería era llorar. Y los demás estaban pendientes de la niña que se había desmayado. Sacaron a la niña, la acostaron en el suelo y yo andaba con un polerón, se lo pasé al papá de mi hijo para que se lo pusiera debajo de la cabeza a esta niña y le dije que ayudara ahí a la gente porque lo de la niña era más importante para mí, porque ella se había desmayado. Así que mientras algunos estábamos afuera de esa pieza viendo a la niña, y yo como que empecé a pensar, que empecé a pasar rollo de que por qué me había pasado eso y quién había sido. Y mi hijo, yo veía que estaba como en una esquina con el amigo, se fueron a mirar hacia la calle por unas ventanas y siento un ardor en mi brazo izquierdo. Me miro el brazo y estaba sangrando mi brazo. También me habían atacado, también me rasguñaron y ahí yo me desesperé. No me acuerdo si avisé, si hablando normal, si grité, pero dije que me habían rasguñado de nuevo y empecé a llorar. Me dio como una crisis de pánico, no sé cómo llamarlo. Me puse a llorar y empecé a arrancar, empecé a correr. Y me acuerdo de que iba corriendo por un pasillo y unas niñas me toman, que eran las niñas que andaban con la niña que se había desmayado. Me toman, me tranquilizan y me hacen volver al grupo. Yo lloraba. Yo lo único que decía era: quiero salir de acá, no quiero estar acá, porque me dio mucho miedo.
todos sorprendidos, impactados. Me empezaron a preguntar si me podían sacar fotos. Bueno, después que ya bajamos, me tranquilicé un poquitito. Me preguntaron si me podían sacar fotos en el brazo y en la espalda, que era donde me habían atacado, y yo dije que sí. Así que quedó registro de eso. Después el tour se acabó por lo mismo, por lo que me había pasado y por lo que le pasó a esta niña. Bueno, se acabó el tour, llegamos a los estacionamientos y la chica con el chico, los guías, les dijeron a todos que se podían ir, pero que nosotros nos teníamos que quedar. Así que nos quedamos el papá de mi hijo, su amigo y yo. Y ahí ellos me ofrecieron ayuda si es que me quería hacerme una limpieza, o si es que después me llegaba a pasar algo, me llegaba a sentir mal, ellos me podían ayudar con alguna brujita, alguna limpieza, ese tipo de cosas. Yo lo rechacé porque estaba acostumbrada a que me pasaran cosas raras, pero nunca una agresión de este tipo. Pero yo lo vi como algo normal que pueda pasar en un tour, a pesar de que aún no entiendo por qué a mí, por qué me pasó a mí. Y puedo pensar o puedo especular de que fue porque yo no hice caso, porque me puse a grabar a escondidas. Después, cuando veníamos en el auto camino a la casa, le conté a los demás lo que había hecho y me retaron, obvio, y mi hijo me dijo: mamá, por favor, borre ese audio. Así que lo borré al tiro por miedo, el audio de la psicofonía. Y bueno, dos o tres días antes de ir al tour, cuando estaba comunicándome con la persona, con la encargada del tour, me acuerdo que estaba con el papá de mi hijo sentada en el comedor. Estábamos hablando sobre eso y había una bandeja en medio de la mesa. Y cuando estábamos hablando sobre el tour, sobre los horarios, los precios, la bandeja saltó. Y es imposible que haya saltado sin que alguien la haya movido. Y ni el papá de mi hijo ni yo le pegamos a la mesa como para que la bandeja saltara. Y también hicimos el intento de pegarle y no, era imposible, pero la bandeja saltó de una manera muy rara. Y entonces yo le dije al papá de mi hijo: esto es un aviso para que no vayamos al tour. Y Nicolás me está avisando de que no vaya, él no quiere que vaya. Y bueno, eso es otra historia, porque Nicolás era un niño que se aparecía en la casa, a mí se me aparecía, me venía a molestar en las mañanas. Al principio era bien traumante cuando lo escuchaba, porque era como un espíritu travieso. Y bueno, desde que fui al tour que Nicolás no volvió. A veces pienso que él se quedó allá. Así que esa es mi historia con el Sanatorio Franklin.